La sintonía con nosotros. Vamos a recibir de inmediato al doctor José Joaquín Puello, presidente de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar. Doctor, bienvenido. Placer tenerlo con nosotros. Bueno, bienvenido, doctor. Por fin, como decía Peña Gómez. Bueno, yo soy el que tendría que decir, por fin. Hacía mucho tiempo que no me Porque yo sentaba. cada vez que nos encontramos, siempre y cuando usted vaya con nosotros, vamos a hacer una programa. Bueno, ya está. Orgulloso asiento. Doctor, usted está dirigiendo el principal centro de la región. Explíquenos cuál es la implicación de tener esa plaza que se ha venido construyendo y un poco entre el medio de la pandemia, a veces queda con la confusión de no saber el impacto que realmente va a tener y debe tener en el sistema de salud de República Dominicana. La historia, para resumirla como en una frase, fue un parto de elefante. Un parto de elefante. Doloroso. No, lento. Largo. Sí. Los elefantes dan a luz entre los 12 y 14 meses, ¿no?, de embarazo. Pero bueno, está ahí. Eso es lo más importante de todo. Han intervenido 3 gobiernos y finalmente el presidente Abinader puso la cereza, por así decirlo, del pastel. Está completa la ciudad sanitaria. Pero yo siempre hago, por así decirlo, un paréntesis pequeñito, ¿no?, en letra pequeña. Los hospitales son como los niños. Los hospitales nacen, pero crecen y se desarrollan. Lo que quiero decir con esto, que el inaugurar una gran plaza hospitalaria toma tiempo. Organizarla, ponerla a funcionar al 100%, etc. Esa es una historia que yo he vivido no solamente aquí en la República Dominicana, yo lo he vivido durante mi formación en otros países, en otros continentes. Y los hospitales de gran envergadura así son. Ellos van creciendo poco a poco, tú vas ensamblando las diferentes especialidades. Bueno, y hay un tema que es el tema de la infraestructura humana. Los médicos, uno no lo puede ir a comprar a un colmadón. Un médico especialista hay que irlo a buscar con una lupa para ver si uno lo encuentra. Y sobre todo para las especialidades de alta tecnología, y más que tecnología, de alta complejidad. No todo el mundo, no todos los cirujanos pueden abrir el corazón de un niño de 2 días de nacido. No todos los neurocirujanos pueden entrar en el centro del cerebro, donde está el tallo cerebral. Entonces, de eso se trata, de que poco a poco que uno va avanzando, va consiguiendo los especialistas hasta que finalmente hace el clic. Hay que decir además que la plaza honra su carrera. Sí, así es. Pero lo importante es tener un plan, tener un plan a largo plazo. Largo plazo lo quiero subrayar. Un plan de 10 años. O sea, ¿qué va a pasar con el hospital? ¿Qué va a suceder de aquí, qué sé yo, de aquí al 2035? Entonces, ese es el tema de todos los hospitales. Porque en medicina las necesidades, oigan bien, los que nos están viendo y escuchando, las necesidades son exponenciales por muchas razones, comenzando porque la medicina ya cambió, ya. La medicina que yo estudié en la década del 50 hasta el 60 no es la medicina de ahora. Es otra medicina, son otros aspectos. Bueno. La tecnología juega un papel fundamental. No solamente la tecnología, las patologías, en primer lugar, van cambiando y en segundo lugar, vamos descubriendo nuevas patologías. La gente no se imagina las nuevas enfermedades que hay y los descubrimientos nuevos que uno ni se imaginaba que eso pudiéramos nosotros. Bueno, nuevas enfermedades, pero también nuevos mecanismos de cura. Y muchos mecanismos nuevos de cura, que algunos de ellos son costosos. Por ejemplo, para tomar un ejemplo simple, la migraña, que es simple. Hay medicamentos nuevos, pero son costosos. Igualmente para la cura de enfermedades que nosotros ni nos imaginábamos, pero ni en el mejor y más provechoso sueño de un médico nos imaginábamos que nosotros podíamos curar algunas enfermedades que hoy se pueden curar. Pero paralelamente con eso viene lo otro que nadie quiere, el costo. Sí. El costo de los nuevos medicamentos es muy alto, sumamente alto.
¿Cuál es la razón? Y eso me lo preguntan a menudo. La razón es que los tres nichos económicos más importantes de este planeta son, primero, las armas, segundo, las farmacéuticas y en tercer lugar, el narcotráfico. Esos son los tres nichos económicos más importantes de la sociedad actual. Y fíjense que yo insisto en que el segundo nicho es la farmacéutica. Los millones de pesos, de dólares, o de libras, o de yenes que recibe una farmacéutica, es increíble cuando descubren un medicamento nuevo. Entonces, de eso se trata también, de que uno tiene que ir esperando que las cosas avancen, que un medicamento sea aprobado para uno poderlo comprar, que una técnica sobre todo en cuanto a equipamiento de los hospitales públicos, esa técnica sea aprobada. Y ya si tenemos, ya uno sabe, por ejemplo, en el caso de República Dominicana, llegó el momento de la inteligencia artificial, ¿ya? Para los hospitales públicos. Yo tengo una curiosidad con usted, que de seguro usted se ha dado mucho gusto aquí porque su especialidad es bregar con el cerebro. Sí. Y la inteligencia artificial lo que pretende es superar el cerebro. Sí. Yo digo que la inteligencia artificial es el resultado de la inteligencia humana. Sí, claro. Por tanto, yo imagino que usted ha reflexionado mucho sobre esto. Sí, sí. Sí, totalmente, Percio. La historia es corta, la historia no es muy larga, la historia es del 2006, que fue Weizenbaum, que fue con el proyecto ELISA, con Z, el que comenzó el tema de la inteligencia artificial en medicina. Pero qué curioso, Percio, yo hablaba anoche, sí, en la UNFA, hablaba sobre el tema de cómo él mismo hizo la crítica a la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial nos ayuda, es verdad, pero tiene peligros serios, no solamente desde el punto de vista del quehacer diario, porque como dice Percio, a esa computadora que está ahí, tenemos que alimentarla nosotros, los seres humanos, ella no se alimenta sola, entonces nosotros somos los que tenemos que alimentarla. Y llega un momento en que ella empieza a actuar de manera casi independiente, pero ahí hay un peligro. Y el peligro es que nos pueda dar respuestas que no están de acuerdo con lo que nosotros estamos viendo. Por cierto, confieso aquí públicamente, que ya me pasó con una paciente. ¿Cómo así? Me dio el diagnóstico que no era. La inteligencia artificial. Se equivocó. Bueno, ¿sabe que la inteligencia artificial como decimos nosotros, medio a medio? Medio a medio. Pues mire, nosotros estamos usando la inteligencia artificial ya en los medios. Y lo que se insiste siempre mucho es que la inteligencia artificial es una herramienta que tiene que ser vigilada por la condición humana. Es decir, usted puede pedirle ayuda, pero usted tiene que verificar lo que dice. Bueno, si tú quieres, Percio, hacemos el símil. Cuando se descubre el genoma humano, no sé si ustedes se acuerdan que el gobierno de Estados Unidos el presidente era uno de los Bush padres. Y él tomó una decisión que hasta el día de hoy prevalece. El genoma humano está controlado. Porque si se descontrola en manos que no son, vamos a decirlo, que no tienen buenas éticamente adecuadas, vamos a usar ese término suave, ¿no? Que no son adecuadas, puede convertirse en un arma letal contra la sociedad. Con la inteligencia artificial debe pasar lo mismo. ¿Qué es lo que se está planteando hoy día, en la inteligencia intelectual y científica del mundo? Que los grandes países del G7 pongan un stop, o por lo menos regulaciones, porque hay una pregunta que queda en el aire. Si nosotros seguimos por el camino que vamos y le damos rienda suelta a la inteligencia artificial, yo voy a dejar dos preguntas en el aire para los que no están viendo. Primera pregunta, ¿de dónde va a salir el agua para los grandes servidores? ¿De dónde? Segunda pregunta, ¿de dónde va a salir la energía para mover las grandes computadoras? Lo que quiero decir con esto, y ya está pasando, no sé si ustedes esos son grandes desafíos. Sí, no sé si ustedes ven en el New York Times de hace un par de días,
que en una región árida de México secaron un lago por estar produciendo equipos para la inteligencia artificial. Entonces también de eso se trata, que el mundo tiene que ir, sí, con los grandes descubrimientos, pero siempre poniéndose una regulación, no un stop. Doctor, ¿y los profesionales dominicanos están tratando de ponerse al día con estas nuevas tecnologías? Usted que vive en contacto con ellos, estuvo en la UNFU en esta semana. ¿Están los profesionales dominicanos adecuándose a esa para estar al día con esta tecnología? Sí, pero lo que yo he pensado siempre es que quien debe tener la batuta en este camino debe ser el Estado. Es el Estado que debe tener la conducción de cómo, cuándo y de qué manera nosotros debemos utilizar la inteligencia artificial. Con regulaciones. Regulaciones que no todo el mundo la puede tener. Obviamente se necesita entrenamiento para la inteligencia artificial, se necesita supervisión para la inteligencia artificial y sobre todo, no vender sueños. Cuando yo digo no vender sueños, no decir un hospital cualquiera, público o privado, esto es un hospital de alta tecnología porque tiene inteligencia artificial. Hay que ver cuál es la inteligencia artificial que se tiene. Entonces ya el mundo médico en ese sentido ha cambiado. Nosotros sabemos lo que funciona y lo que no funciona. Por lo que usted decía un plan de 30 a 35 años. Usted no solo tiene el ejercicio profesional de la medicina, ha sido un operativo hospitalario, de manera que usted conoce muy bien la condición humana incluso del paciente y todo. ¿Qué es lo que el país necesita? Porque yo tengo la impresión que nuestra infraestructura tal vez es suficiente para tener un buen sistema de salud, pero a veces no está bien gerenciado, no está bien gestionado. La infraestructura y la inversión. Yo no sé si es que tenemos que volver con las monjitas que pongan un poco de amor y de espiritualidad y honestidad en los hospitales. ¿Qué tenemos que hacer? Para poner en contexto tu pregunta, yo tengo, por así decirlo, tengo la parte moral para decir lo que voy a decir. La medicina dominicana ha cambiado y ha cambiado para mejor. Yo no tengo ninguna duda sobre eso. Lo que hacemos nosotros hoy día era impensable hace 20 o 30 años. Y eso se debe a que los gobiernos nuestros han ido cada uno aportando. Y hay que decir las cosas como son. Hemos avanzado. Ahora bien, yo tengo un sesgo, Percio, un sesgo que lo llevo, iba a decir en el corazón. En el corazón. No tiene nada que ver con eso, lo que lo llevo en el cerebro. Y es que yo me formé en un país donde la medicina es totalmente socializada, que es el Reino Unido. Entonces, lo ideal es que la asistencia médica de un país debe ser estatal, esencialmente estatal, para que llegue a todos, ahora subrayo, por igual. No que unos tengan un privilegio y el otro esté muy por debajo de ese privilegio. Entonces, ¿qué nos falta? Bueno, hay tareas, obviamente que la medicina familiar, tener en los barrios nuestros, en las comunidades muy alejadas de los centros hospitalarios, teniendo quien atienda a alguien en el medio de la noche, a la mujer que está encinta, le tome la presión, al niño que hay que ponerle la vacunita temprano en la mañana. Se necesita una plataforma. El concepto del médico familiar. Sí, eso tiene que venir. O comunitario. Y mira, y se ha tratado, y se ha luchado, y se ha avanzado también. Pero esa es la tarea más importante que nosotros tenemos a corto plazo. Y luego lo que tiene que ver con los hospitales. ¿Qué pasa con los centros hospitalarios? Bueno, que la población ha crecido, la población demanda cada día más, la población tiene este aparatito en sus manos y lee a cada rato lo que se está haciendo. Van a veces a tu consultorio en el hospital o privadamente. Con un diagnóstico casi. Sí. Doctor, ¿y por qué usted no me indica una resonancia magnética?
Doctor, pero bueno, esa idea que usted tiene de la medicina, ¿usted cree que con los intereses que están permeando, que están imperando actualmente la sociedad en torno a los sistemas de salud, háblese de AFP, todo ese tipo de cosas, ¿hay posibilidad en el futuro de que se pudiéramos llegar a ese sistema al que usted aspira? Yo pienso que sí, eso ha pasado en otros países, ¿eh? Eso pasó en Singapur, pasó en Corea, pasó en Inglaterra, señores. Bueno, dicho sea de paso, el hecho de la organización del sistema de salud británico hizo que Churchill perdiera las primeras elecciones después de la Segunda Guerra Mundial, el gran héroe británico. Entonces Lord Bevan, que era uno de los que preconizaba que tenían que tener un sistema de salud que fuera igualitario, hizo que Churchill perdiera las elecciones. Un político, me parece a mí, que plantee que el tema de salud no debería estar, y quiero usar así el subjetivo, no debería estar en la discusión partidaria. Nosotros los dominicanos tenemos que algún día sentarnos todos, estoy hablando inclusive de los políticos, ¿no? Y hablar de salud y tener una sola dirección y marcarlo en el tiempo. O sea, ¿qué vamos a hacer de aquí a los próximos 10 años? Bueno, eso parece que tendríamos que hacerlo en varias áreas. Sí, En la educación, el transporte, la salud, sin importar la economía. Electricidad. Y que prevalezca lo que es la continuidad de Estado. Que sin importar el gobierno que venga de turno, ese plan se cumpla. Y se ha hablado mucho de los... bueno, este es un país, como yo le llamo a veces, ¿no? Pactólogo, no patólogo, pactólogo. De pactos. Sí, nosotros tenemos... Bueno, nosotros queremos pactos para todo, pero no lo cumplimos. Sí. Y el otro tema, que es un tema esencial, es la parte económica. Yo no critico, y créanme, la gente que me está viendo, yo no critico el 4% para la educación. Creo que es excelente, creo que fue una gran decisión. Pero dentro de mi conciencia ciudadana, yo pienso que quizás el primer pacto serio de recursos de esa magnitud debe haber sido para la salud. Porque es que sin salud no hay nada. Sí. Nada. Doctor, usted hablaba hace un momento de cómo hay que buscar con lupa a esos profesionales de la salud. ¿Tenemos médicos suficientes ahora mismo en el sistema en sentido general o hay especialidades que están cojas, como usted también mencionó? Eso mismo, ese mismo adjetivo que tú usas. Hay especialidades cojas. Encontrar nosotros, por ejemplo, un intensivista pediátrico neonatal, eso con una lupa. Pero no vayas tú más lejos, Laura. Encontrar un otorrinolaringólogo, ¿no? Que se especialice en laringe nada más. No lo tenemos, quizás hay uno. Entonces, hay especialidades, alergólogos, cirujanos craneofacial. Sí, hematólogos, o sea, nosotros emergenciólogos, o sea, hay especialidades que no tenemos el personal suficiente y obviamente muchos médicos no optan por esas especialidades porque son especialidades largas. La mía, por ejemplo, son 6 años de medicina, mínimo 6 años de entrenamiento y mínimo 2 años de subespecialidad. Entonces, cuando un muchacho se gradúa y sabe que es dentro de 14 años que él va a ser empleado, ya tú sabes lo que él piensa, ¿no? Prefiere dedicarse a algo que sea más rapidito, ¿no? Para obtener beneficios. Ese es uno de los problemas que tenemos. Ahora tú dirás, ¿cuál es la respuesta? La respuesta, nada, la política. Que el Estado sea quien determine las necesidades que tiene. Sí, política de salud. Porque ha salido a relucir en estos días un problema de salud mental que tiene la sociedad y resulta que los psiquiatras son insuficientes. Y que nadie quiere ir a estudiar psiquiatría. Nadie quiere estudiar psiquiatría. Ni nadie quiere que lo manden de servicio para Montecristi. Ese es el otro tema. Ajá. Todo el mundo quisiera estar en Santiago, en Romana, en la capital, ¿verdad? En La Vega. Todo el mundo quisiera estar ahí. Y ahora en Punta Cana. O Punta Cana, sí, Punta Cana. Entonces, el Estado debe retomar eso y disponerlo de manera
dictatorial, vamos a decir. Bueno, hay dos temas. No todo el mundo puede estudiar medicina. No, eso no es posible. Y en ninguno de los países del G20 eso ocurre. Los que van a estudiar medicina son escogidos, pero de manera estricta, mediante exámenes psicológicos, intelectuales, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar, no todo el mundo puede hacer una especialidad. A mí no se me ocurriría, bueno, en Estados Unidos a ningún médico joven se le ocurriría decir que él va a ser neurocirujano porque sí. No tiene que tener unas condiciones especiales. Sí, los países desarrollados tienen una política de salud para quién va a estudiar medicina y qué especialidad va a hacer. Y tiene que ver con la necesidad. O sea, ¿cuántos médicos necesitamos en una especialidad dada? ¿Cuál es la respuesta? Bueno, volvemos al pacto otra vez. Un gran pacto que tiene que estar el Ministerio de Salud, las universidades, las escuelas de medicina, el Servicio Nacional de Salud. Eso tiene que ser un gran pacto y que el gran público, la sociedad entienda qué es lo que nosotros necesitamos. ¿Para qué? Para no producir intelectuales o profesionales que simplemente se van a quedar sin empleo. ¿Se van a quedar sin empleo o simplemente se van? O simplemente se van. No, se quedan en la parte privada. Qué lástima que se nos agotó el tiempo, porque la verdad que hay mucho de qué hablar con usted. Esto hay que repetirlo. Bueno, lo que hay que decir que este es un primer párrafo. Un avance. Un primer Estos son los titulares y luego ya vamos al desarrollo. Doctor, un gran honor poder conversar con usted y recibirle en este espacio. Siempre muy grato verlo. Por conversar con usted. Tú misma. Bueno, señores, despedimos al doctor José Joaquín Puello, una eminencia y gran ejemplo de honradez, no solo a nivel profesional, sino también personal. A ustedes las gracias por acompañarnos. Mañana, Dios mediante, les esperamos aquí a la misma hora y por el mismo canal en su espacio matinal. Feliz día. Dios les bendiga. Telemicro, contenido que llega. Muy buenos días, es jueves 6 de noviembre, hoy en Despierta América. A partir de mañana reducen el tráfico aéreo hasta en un 10% en 40 de los principales aeropuertos. En vivo te decimos cuáles, qué pasa con los viajeros afectados y qué advierten empleados de aviación si se prolonga el cierre del gobierno. ICE no está atacando escuelas ni guarderías. Esa es la aclaratoria que emite el Departamento de Seguridad Nacional tras el arresto de una inmigrante hispana en las puertas de un jardín infantil en Chicago. Tenemos reacciones del arresto que detona polémica. Riesgo a todos nuestros niños. Entraron violentamente al centro. Aumenta a 2 el número de muertos, entre ellos un menor tras la caída del avión de UPS en Kentucky. La búsqueda de desaparecidos continúa, por lo que las cifras podrían crecer. Tenemos lo más reciente sobre lo que dicen autoridades tras recuperar la caja negra. Una inmensa bola de fuego se desata en Nueva York luego de que las llamas de un incendio de basura y escombros se propagaran rápidamente a varios vehículos que explotan por el aire. Te mostramos las impresionantes imágenes del desastre. Mucho cuidado con el Botox pirata. La FDA advierte sobre versiones no aprobadas que se venden en Internet, las cuales ya provocan efectos tóxicos y lesiones en pacientes.